Y con esta energía escorpiana de transformación, de transmutación, de transición, vamos caminando a un encuentro con el Nahual. Conversaciones con Carlos Castañeda, escrito por Armando Torres. ¿Qué nos pasa cuando morimos? Hoy compartimos de la parte número 2, la supervivencia del punto de encaje. Que sea un buen camino. A pesar de que Carlos tocaba con frecuencia el tema de la muerte, evitaba referirse a lo que sucede después que la persona muere. Esa ocasión me pareció buena para indagar su opinión al respecto. Carlos, le pregunté, ¿qué nos pasa cuando morimos? Depende, me respondió. La muerte nos toca a todos, pero no es la misma para todos. Todo depende del nivel energético. Me aseguró que la muerte de una persona común y corriente es el fin de su viaje, el momento en que tiene que devolver al águila toda la conciencia que tuvo mientras estuvo viva. Si no tenemos otra cosa que nuestra fuerza vital para ofrecerle, nos habremos acabado. Ese tipo de muerte borra cualquier sentimiento de unidad. Le pregunté si esa era su opinión particular o un conocimiento tradicional de los videntes. Me respondió, no es una opinión. He estado en el otro lado y sé. He visto niños y adultos vagando por allá y he observado sus esfuerzos por recordarse a sí mismos. Para quienes disiparon su energía, la muerte es como un sueño fugaz, lleno de burbujas, de recuerdos cada vez más desvanecidos, y entonces la nada. ¿Quieres decir que cuando soñamos nos aproximamos al estado de los muertos? No solo nos aproximamos, estamos ahí, pero como la vitalidad de nuestro cuerpo permanece intacta, podemos regresar. Morir es literalmente un sueño. Verás, cuando una persona común y corriente sueña, no puede focalizar su atención en nada. No le queda más que su fragmentada memoria, alimentada con las experiencias que ha acumulado a lo largo de su vida. Si esa persona muere, la diferencia es que su sueño se alarga y ya no vuelve a despertar. Es el sueño de la muerte. El viaje de la muerte puede llevarle a un mundo virtual de apariciones, donde contemplará la materialización de sus creencias, de sus cielos e infiernos privados, pero no pasa de ahí. Tales visiones van desapareciendo con el tiempo a medida que se agota el impulso de la memoria. ¿Y qué pasa con el alma del que muere? El alma no existe. Lo que existe es la energía. Una vez que desaparece el cuerpo físico, lo único que queda es una entidad energética alimentada por la memoria. Algunos individuos están tan olvidados de sí mismos que mueren casi sin darse cuenta. Son como los amnésicos, personas que tienen bloqueado el punto de encaje y ya no pueden alinear los recuerdos.
No tienen continuidad, por lo tanto se sienten permanentemente al borde de la nada. Cuando mueren esas personas, se desintegran en forma casi instantánea, pues el impulso de sus vidas apenas aguantó unos pocos años. Sin embargo, la mayoría de la gente tarda un poco más en desintegrarse, entre 100 y 200 años. Quienes han tenido vidas llenas de significado pueden resistir hasta medio milenio. El plazo se dilata aún más para aquellos que consiguieron crear vínculos con las masas de personas. Esos pueden retener su conciencia durante milenios enteros. ¿Cómo lo consiguen? A través de la atención de sus seguidores. La memoria crea vínculos entre los seres vivos y los que han partido. Así es como se mantienen conscientes. Por eso el culto de las personalidades históricas es tan pernicioso. Ese era el intento de quienes en tiempos antiguos se hicieron momificar, cohesionar su nombre en la historia. Irónicamente, es el mayor daño que se le pueda infligir a la energía. Si de veras quieres castigar a una persona, entiérrala en un ataúd de plomo. Su desconcierto no se acaba nunca. No importa lo que haga o cómo haya vivido, la persona común y corriente no tiene la menor oportunidad de seguir adelante. Para los brujos que viven de cara a la eternidad, 5 años o 5 milenios no son nada. Por eso afirman que la muerte es desintegración instantánea. Quise saber si las personas fallecidas pueden regresar para contactar con los vivos. Me respondió: las relaciones entre los moradores de las diversas esferas de la conciencia solo puede efectuarse a través de la alineación del punto de encaje. La muerte es una barrera perceptiva final. Los vivos podemos dirigirnos al reino de los muertos a través del ensueño. Pero ese es el tipo de asunto en el que un guerrero no se mete, porque solo desgasta su energía. Algo muy diferente, en cambio, es contactar con brujos que han partido. ¿Por qué?, le pregunté. Porque ellos sí lograron hacerse de un doble energético, sostuvieron su individualidad a través de sus técnicas. ¿Cómo podemos entrar en relaciones con ese tipo de conciencias? Ensoñando. Sin embargo, es muy difícil que un brujo, de los que ya se fueron, fije su atención en este mundo, a menos que tenga alguna tarea específica que cumplir, y es más difícil aún que un hombre común soporte ese contacto. El intercambio con estos seres es de lo más gratificante para los guerreros, pero aterrador para los demás, porque un brujo inorgánico no es un fantasma, sino una fuente intensa de energía autoconsciente e implacable, capaz de dañar a quienes se le acercan por descuido. Ese tipo de contacto puede ser aún más peligroso que el intercambio con un brujo vivo. ¿En qué consiste el peligro? Así es la naturaleza de la energía. Si crees que los brujos son gentes amigables, te equivocas. Son nahuales. Hay un rasgo muy macabro en nuestra constitución que nos impulsa a usar el medio a todo costo. Es algo natural, no podemos evitarlo. Ese rasgo se exacerba en el brujo y se magnifica después de su partida, porque para entonces no hay inhibiciones que lo contrarresten. Cuando el brujo se vuelve inorgánico, regresa a lo que siempre fue, una emanación del depredador cósmico. De la parte número 2. Seres cíclicos. Poco antes de conocer a Carlos, influido por mis lecturas orientales, me había hecho partidario de la doctrina de la reencarnación. Me parecía una alternativa lógica a la creencia cristiana en la resurrección de los cuerpos. Sin embargo, en una de sus charlas,
Él observó que los dogmas del cristianismo y de las religiones del Oriente eran sospechosamente parecidos, porque partían de un denominador común: el temor a la muerte. Su comentario me sumió en la perplejidad. Era un enfoque completamente nuevo para un asunto que siempre me había fascinado. Cuando le pregunté su opinión, Carlos trató de desviar mi interés hacia otro tema, como si no valiera la pena hablar de ese asunto. Pero después, cambiando de táctica, me dijo que todas mis creencias sobre la supervivencia de la personalidad eran resultado de las sugestiones sociales. Te han dicho que tenemos tiempo, que hay una segunda oportunidad. ¡Mentiras! Los videntes afirman que el ser humano es como una gota de agua que se desprendió del océano de la vida y comenzó a brillar por cuenta propia. Ese brillo es el punto de encaje de la percepción. Pero una vez disuelto el capullo luminoso, la conciencia individual se desintegra y se hace cósmica. ¿Cómo podría regresar? Para los brujos, cada vida es única. ¿Y tú? ¿Esperas que se repita? Tus ideas parten de la elevada opinión que tienes sobre tu unidad, pero como todo lo demás, tú no eres un bloque sólido, eres fluido. Tu yo es una suma de creencias, un recuerdo, nada concreto. Le pregunté, ¿a qué se debe entonces que las religiones propaguen otro tipo de doctrinas? Me respondió, es fácil entenderlo. Son respuestas al miedo ancestral del ser humano. Cada cultura generó sus propias proposiciones explicativas, pero solo los videntes fueron más allá de las creencias, corroborando esos aspectos de las emanaciones del águila por sí mismos. Me explicó que existen en el universo racimos energéticos a los cuales todos nosotros estamos enganchados, como se enganchan entre sí las cuentas de un rosario. Somos cíclicos, somos el resultado de un sello luminoso, y cada vez que nace un nuevo ser, encarna en él la naturaleza de ese patrón. Pero la cadena que nos une no es de naturaleza personal, no implica transferencias de memoria o personalidad, ni nada por el estilo. Para sobrevivir a la muerte hay que ser brujo. Al satisfacer al águila con una réplica vivencial, los brujos consiguen mantener encendida la llama de su conciencia individual por eternidades. Pero eso es una hazaña. ¿Acaso el máximo logro de un guerrero ha de ser un regalo? Le comenté que estudios recientes habían demostrado que algunas personas en circunstancias muy especiales son capaces de recordar eventos de una vida pasada. Afirmó que eso era una interpretación errónea de los hechos. Es cierto que cualquiera puede sintonizar determinadas emanaciones de vivencias que tuvieron lugar en otros tiempos y sentir que ha vivido no una sino muchas vidas, pero eso es solo una alineación entre millones de alineaciones posibles. De la parte número 2. La alternativa del brujo. Le pregunté si la persona común y corriente tiene alguna posibilidad de sobrevivir a la muerte. Me respondió que siempre hay una posibilidad, el camino del guerrero. Si quieres entenderlo, no lo veas en blanco y negro. Míralo más bien en términos del movimiento del punto de encaje. El desafío del guerrero es fijar su atención, luchando por mantener la conciencia de su individualidad, incluso después de su partida. Cuando alcanzamos cierto umbral de percepción, vemos que la muerte física es un desafío. Así como hay dos formas de vivir, hay dos formas de morir. En ambas uno puede actuar como un guerrero, impecable, o como un idiota, inconsciente. Esa diferencia lo es todo.
¿Quieres decir que lo que ocurre después de la muerte tiene que ver con nuestra preparación? Percibiendo la intención de mi pregunta, respondió: sí, pero no del modo como lo que quieres interpretar. La idea de que ser buenos o cumplir con ciertos mandamientos facilita las cosas es una falacia a la que somos inducidos por el orden social. La única preparación que vale la pena son los rigores del camino del guerrero, que nos enseña cómo ahorrar energía y ser impecables. Puesto que hay dos formas de vivir y de morir, hay también dos tipos de gente. Los primeros albergan esperanzas, los últimos no. Un guerrero es alguien que sabe que su tiempo ya acabó, pero aún sigue luchando porque esa es su naturaleza. Si miras en sus ojos, contemplarás el vacío. Entonces, ¿en qué consiste realmente la alternativa del brujo? Hay una sola forma en la que el hombre puede adelantarse a su fin, a través del manejo de su energía. Ese trabajo consiste de ensueño, acecho y recapitulación. Las tres técnicas se funden en un mismo resultado: el complemento del cuerpo energético. En un sentido general, la duración de nuestra existencia depende en gran medida de cómo tratamos a la energía. Dejamos la vida, por así decirlo, embarrada en los asuntos cotidianos. Nos vamos desgastando en las cosas que vemos y tocamos, y por eso morimos. Pero si llamamos de regreso a toda esa fuerza vital a través de la recapitulación, la muerte ya no podrá ser la misma, porque contaremos con nuestra totalidad. Desde el punto de vista del vidente, un guerrero que ha recapitulado su vida ya no muere. Su atención está tan compacta que es una línea continua y coherente. No se dispersa. Su recapitulación no termina nunca, sigue por toda la eternidad, porque es el trabajo de recoger los pasos, de andar al día consigo mismo y estar completo. Así como necesitamos de cierta cantidad de experiencias para funcionar como individuos, el brujo requiere de suficiente práctica en la segunda tensión para ser verdaderamente un brujo. De otro modo, no estará preparado cuando llegue su hora y partirá al infinito como un brujo incompleto. No obstante, un guerrero que se esforzó durante toda su vida por alcanzar los parámetros de la impecabilidad tiene una segunda oportunidad. Puede agrupar los eventos de su existencia y recoger la energía que quedó desperdigada para pasar al mundo del Nahual. Le pregunté, ¿qué hace un brujo en ese mundo? Contestó: para la mayoría de la gente, morir es entrar en un mundo de aspectos insólitos, igual que los que atestiguamos en los sueños comunes. Ahí nada tiene una secuencia lineal, y los conceptos de tiempo, espacio y gravedad no se aplican. Imagina entonces todo lo que puede hacer un guerrero que tiene control de su doble de ensueños en un viaje de esa naturaleza. Como comprenderás, eso es una hazaña de la conciencia. Un brujo es alguien que pasa su vida afinándose a través de una ardua disciplina. Cuando llega su hora, enfrenta a su muerte como una nueva etapa en el sendero. A diferencia del hombre común, él no intenta paliar su miedo con falsas esperanzas. El guerrero parte a su viaje definitivo, pleno de gozo, y su muerte lo saluda y le permite conservar su individualidad como trofeo. Su sentido de ser está afinado a tal grado que él se transforma en energía pura y desaparece con un fuego interior. De esa manera, logra extender su individualidad por miles de millones de años. ¿Miles de millones? Así es. Somos hijos de la tierra. Ella es nuestra fuente última. La opción de los brujos es unirse a la conciencia de la tierra por todo el tiempo que ella viva.
emitiendo energía fina. Jueves 19 de mayo del año 2022. 21:11 de la noche. Noche calurosa. En el intento de forjar conscientemente el doble energético, de hacerse consciente que ahí está, y así presentar esa ofrenda ante el águila y poder cruzar.